como tratar de llegar rápido a un lugar galopeando en una tortuga. Así de contradictorio es que un cristiano no ande alegre. Motivos para creer que tenemos derecho a sentirnos disgustados siempre habrán. La Biblia nos muestra cómo es que la ira, el enojo, el resentimiento son más bien el resultado de una grave y más amplia situación que habita en el interior del hombre. Quiero saludar a la iglesia CIEP Cuarto Centenario y quiero invitarle a reflexionar sobre este tema. Como base bíblica vamos a usar el texto de la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 31 y 32. Le quiero dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a tratar en breves palabras sobre esta condición del hombre, que es la amargura. Por supuesto, la psicología tiene su opinión y tratamiento con respecto a la amargura, pero por supuesto no vamos a tratar psicológicamente este tema. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús y su palabra con respecto a la amargura. La amargura es una situación interior permanente, aunque se manifestará según la situación. Puede ser gatillada en cualquier momento y mostrarse como enojo, tristeza, sensación de injusticia, de soledad, de que nadie nos comprende ni entiende. También es comparada con el ajenjo, planta amarga que muy pocos animalitos prefieren por lo demás. De ahí la idea de que la amargura tiene raíces. También es como el veneno, capaz de dañar hasta la muerte a los demás. En la Biblia se indican varias situaciones en que la amargura es la protagonista. Veamos. En el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 13, se nos relata la historia de Noemí, quien con una profunda tristeza a causa de que su marido y sus dos hijos murieron, ¿cierto?, dejándola desamparada aparentemente. Ella vivía en una situación de amargura, de tristeza. No es fácil perder un ser querido y todos conocemos que necesitamos, entendemos que necesitamos un tiempo para recuperarnos. Y aunque no todos somos iguales, todos podemos coincidir que ese tiempo también debe ser limitado. Por otro lado, en Génesis 27:41 nosotros vemos a la envidia, la falta de perdón, que pueden llegar incluso al deseo de asesinar. En este pasaje vemos a Esaú herido profundamente al ver cómo su astuto, pillo hermano Jacob le quita las bendiciones que le correspondían. Después de esto se producen una seguidilla de acontecimientos lamentables, desgraciados. La enemistad entre los hermanos, los padres divididos por sus preferencias. Jacob tuvo que salir del seno paternal de la familia, de esa cercanía, y empezar a experimentar una serie de situaciones incómodas, arrancando de Esaú su hermano, y eso que eran gemelos. En primera de Samuel, capítulo 1, versos 6 y 10, y el capítulo 22, con el versículo 2 del mismo libro, se produce también la amargura por injusticia, burlas, persecución. Aquí se produce el bullying, que no es nuevo en la vida de Ana, usted lo recuerda. También hay otro caso que es especial, que tal vez sea diferente y que produce amargura. Y es en aquellos casos en donde
mucha gente se siente disgustada, inconforme, porque recibe rechazo al ser un servidor de Dios. Lo vemos en el profeta Jeremías, en Elías, ¿cierto? Ahí en Lamentaciones capítulo 3, versículo 13 al 15, hay una exposición donde podemos darnos cuenta cuál era la situación de Jeremías. Dice, hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba, heridas. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. ¿Cuántas veces, tal vez, y muy posiblemente, nos hemos sentido tristes, incluso amargados, porque no todos quieren tal vez escuchar el mensaje de la palabra del Señor? A veces hay mucha indiferencia en el mismo pueblo del Señor. Por eso esta amargura es distinta a las otras, porque también tendemos a justificarla y apoyamos nuestra posición con textos bíblicos, como aquella ocasión en la que el Señor Jesús, tomando una cuerda, ¿cierto?, hizo un azote y volcó las mesas, ¿cierto? Y justificamos nuestro actuar y decimos, bueno, es así el camino del Señor y yo tengo un vivo celo del Señor, ¿cierto? Cuando en el fondo lo que está diciendo es que nadie es tan buen cristiano como Él. Entonces, hay que tener cuidado con esa situación, con esa sensación. Como consecuencias a la amargura en el hombre, nosotros vemos ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 15, a ver si podemos analizar este pasaje. Dice, en primer lugar dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué cosa? La gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Se fijó? Hay dos consecuencias principalmente. Dejar de alcanzar la gracia de Dios y que por ella, por la amargura, muchos sean contaminados. Desgraciadamente esto es muy normal, muy común en el pueblo de Dios. La permanencia de la amargura en el hombre trae no solo una vida desagradable, que tiene efecto colateral en nuestros seres cercanos y en la vida social, sino una terrible tendencia hacia dejar pasar, ignorar, disfrutar la gracia y el favor de Dios en nuestras vidas. Nos perdemos de grandes momentos, de disfrutar la belleza de la creación de Dios, de una grata conversación con la familia, de reír, de entretenernos. Y lo que es más grave, nuestra comunión con Dios es estorbada, nuestra oración no es la misma. Cuando hay amargura, la palabra de Dios es oída con espíritu de crítica destructiva, se produce incredulidad, se vive en insatisfacción, encontramos que no hay nada que agradecer. De a poco los demás también, en consecuencia, se alejan. A nadie le gusta estar, ¿cierto?, con gente amarga. Yo espero que usted coincida conmigo cuando digo que es una contradicción en sí misma que un cristiano tenga amarguras. El cristiano es llamado para encontrar gozo, alegría, es el fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos con estos sentimientos? ¿Cómo los resolvemos? Es un problema que hay que solucionar. Primero, darnos cuenta que hay un punto en que la amargura se quiere quedar como residente permanente en nosotros. Lo primero es reconocer el problema, es decir, no podemos en ningún caso, ni tampoco queremos, lo más seguro es vivir de esa manera. Y nos preguntamos,
Yo era así, ¿qué me pasó? Yo no era así. Ahora como que todo me disgusta, como que me desagradan las situaciones, las cosas. Tal vez hago obligado las cosas. Sí, pero no queremos estar así. Entonces reconocemos que hay un problema. En segundo lugar, debemos decidir no darle lugar a esas cosas y actuar todo lo contrario. Y aquí viene lo complicado y lo difícil. ¿Sí? Y aquí viene el texto base que hemos usado en Efesios 4, 31 y 32. Dice, en primer lugar, el versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Sí? No debemos dejar que permanezca, quítense. Antes, dice el versículo 32, antes, sed benignos unos con otros. Ok, entonces, ¿qué me está diciendo la palabra? Que para quitar, más bien debo sustituir aquella sensación, tendencia, ganas, tal vez de enojarme, de expresarme mal, de vivir en amargura. Antes de eso debo darle lugar a ser benigno unos con otros. La forma de quitar la amargura, los enojos, las maledicencias, las malicias, las griterías, es ser benigno unos con otros, es bendecir al que me maldice. Cuando alguien está gritando, no gritar, más bien bajar la voz, no echarle leña al fuego, como se dice. Entonces, antes de darle lugar a aquellas cosas que nos producen enojo, ira, amargura, tristezas, incomodidades espirituales, sed benignos, misericordiosos. Sí, muchas veces hay que mirar con misericordia las situaciones a los demás, perdonándonos unos con otros. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios? Seguimos cometiendo errores. No solo el pasado que nos acusa y que ya fue perdonado, pero es el presente el que nos llama, nos invita necesariamente a pedir perdón a Dios. Entonces nosotros también, en consecuencia, hemos de pedir perdón. La amargura, como cada situación, no nos debería llevar a otra parte sino a los pies de Cristo. Estas incomodidades espirituales, estas cosas que no deben estar en nosotros porque nos hacen mal y ya vimos por qué situación, ¿cierto? Porque podemos alejarnos de la gracia de Dios, de recibir la gracia de Dios, y también podemos contaminar, afectar a otros. No podemos, no podemos continuar de esa manera. La amargura, ¿cierto? Como cada situación no nos puede llevar sino a los pies de Cristo. Porque está dentro de nosotros el problema. No podemos arrancar de nosotros mismos. Hay que enfrentar esta situación de manera efectiva. Ana llevaba una gran amargura, la frustración de no poder ser madre, en una época en la que el ser mamá era, digamos, tenía su aprecio, su valor correspondiente. Se le sumaba el hecho de que recibía constantes desprecios por su rival. Y no es fácil cuando uno ha recibido burla. Algo pasa en el espíritu, la personalidad cambia, de modo que afecta profundamente. Pero Ana no quedó en su tristeza, no se autocompadeció ni se lamentó, ¿cierto? Haciendo de esto un estilo de vida, sino que más bien le impulsó, fue una especie de combustible que le movió a buscar una solución, una salida. ¿Y qué mejor decisión fue haber sido querer acudir, ¿cierto?, al dador de la vida, al que todo lo conoce, ante el cual estamos desnudos y conoce nuestro interior, nuestros problemas, nuestras situaciones?
Bendito sea el Señor porque en su gracia tenemos la posibilidad de acudir a Él y Él tiene todo el poder para cambiar nuestro lamento en baile, para enseñarnos a que estas situaciones no nos convienen, no son para nosotros, ya no son dignas de nosotros, sino que la alegría, el gozo, independiente de la situación, independiente de la situación, estamos para recibir el gozo, la alegría, que nos contentemos, que miremos afuera de la ventana y entendamos que las cosas bellas de la creación Dios las hizo para que nos alegremos en ella y para que le demos gloria y alabanza. Acudamos al Señor y despojémonos, quítense de vosotros todas estas cosas. No nos conviene vivir así. Estamos para ser felices, para disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Lo poquito, lo mucho, pero hay que disfrutarlo. Así que a trabajar en nosotros mismos. Dios les bendiga mucho. Estamos en este camino de aprendizaje. Así que dándole la gloria, la alabanza a nuestro Señor porque Él ha sido bueno. Grandes son sus misericordias cada día. Que el Señor permita, ¿cierto?, que seamos agradecidos y llenos de gozo, alegres, satisfechos con lo que tengamos. El Señor les bendiga y ya nos veremos. Adiós.